Buenas noches. En el día de hoy, mi compañera Carmenza Zapata y mi persona Liliana María García vamos a hablar en el curso de Contabilidad y Presupuesto Público de la regulación y funcionamiento de la contabilidad pública en Colombia. La contabilidad pública en Colombia regula el manejo de los recursos del Estado, garantiza la transparencia, confiabilidad y rendición de cuentas y es la base de la toma de decisiones y el control ciudadano. Busca garantizar la transparencia, eficiencia y responsabilidad de la administración de los recursos del Estado. Se fundamenta en principios normativos y técnicos definidos por la Contaduría General de la Nación y sirve de base para la rendición de cuentas. La contabilidad pública en Colombia se refiere al conjunto de principios y normas contables que rigen la gestión financiera de la entidad pública y, como ya lo habíamos dicho anteriormente, su objetivo es garantizar la transparencia, eficiencia y legalidad en el manejo de los recursos del Estado, así como brindar información confiable y oportuna a los ciudadanos y entidades de control. Vamos a hablar de las características cualitativas de la contabilidad pública en Colombia, la confiabilidad. La información es confiable si constituye la base del logro de sus objetivos y se elabora a través de los principios, normas técnicas y procedimientos que permitan conocer la gestión y el control de los recursos. Es relevante cuando proporciona la base necesaria y suficiente para que los usuarios, que son los ciudadanos, dispongan oportunamente de ella. Comprensibilidad permite a los usuarios formarse un juicio objetivo de su contenido. Verificabilidad. La información contable pública es verificable cuando permite comprobar su razonabilidad a través de mecanismos. Objetividad. Su preparación y presentación se fundamenta en la aplicación de principios permitiendo la obtención e interpretación de los resultados. Oportunidad. Tiene que influir a tiempo sobre la acción, permite evaluar la eficiencia y eficacia de la información contable pública. Materialidad, la información revelada en los estados financieros y reportes contables debe tener aspectos importantes de la entidad contable pública de manera que se ajuste significativamente a la verdad. Universalidad incluye la totalidad de los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales, reconocidos de manera cuantitativa y cualitativa. Racionabilidad es el producto de un proceso racional y sistemático que reconoce y revela las transacciones, hechos y operaciones, y consistente orientan su elaboración a la aplicación coherente y uniforme. La Constitución de 1991 trajo consigo adelantos significativos de la contabilidad pública en Colombia. Desde el presidente Ernesto Samper Pizano, en asociación con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, organizaron la Dirección General de Contaduría Pública, designaron en ese momento el primer profesional en contaduría pública, y por medio de la Ley 298/96 se crea la Contaduría General de la Nación como una unidad administrativa especial adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. El Sistema Nacional de Contabilidad Pública se concibe como un conjunto organizado de políticas, principios, fundamentos, instrumentos de contabilidad pública, estructurados lógicamente, que al interactuar con las operaciones, recursos y actividades generan la información necesaria para la toma interna de la administración pública. El Sistema Nacional de Contabilidad Pública es la rama de especialización de la contaduría ejercida en estatales que manejan los recursos públicos. Tiene propósito de control de los recursos públicos, rendición de cuentas, gestión eficiente y la transparencia en un ambiente general condicionado por el entorno jurídico y social. Vamos a hablar de los principios de la contabilidad. Tenemos la gestión continuada, que quiere decir que la contabilidad siempre se lleva sobre un negocio en marcha. En la contabilidad pública no tenemos en cuenta una liquidación. Registro. Los hechos económicos, financieros y sociales y ambientales deben contabilizarse en forma cronológica. Devengo y causación. Los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales se reconocen al momento en que sucedan, muy independientemente del momento de su pago.
Medición. Los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales deben reconocerse en función de del evento, la transacción que lo originan, empleando técnicas cuantitativas y cualitativas. La asociación. Los gastos asociados a cada rubro deben ser exactamente reconocidos con los ingresos que lo generaron. Prudencia. En relación con los ingresos, deben contabilizarse únicamente los realizados durante el periodo contable y con relación a los gastos, deben contabilizarse los del periodo contable y los potenciales, o sea, aquellos que predicen un riesgo en el periodo actual o en periodos anteriores. Periodo contable es el tiempo máximo que la entidad contable debe medir los resultados de sus operaciones. Normalmente son del 1 de enero al 31 de diciembre. Revelación. Los estados financieros y reportes deben reflejar la situación financiera de la entidad, así como el resultado del desarrollo de las funciones públicas. No compensación. En ningún caso deben presentarse partidas netas como efecto de compensar activos y pasivos del balance de ingresos, gastos o costos que integran el estado de actividad financiera, económica, social y ambiental. Hechos posteriores al cierre, la información conocida entre la fecha de cierre y la emisión o presentación de los estados contables que suministre evidencia adicional sobre condiciones existentes debe ser registrada en el periodo objeto de cierre y relevada en las notas. En este momento le doy paso a mi compañera Carmenza, quien les va a hablar de la regulación de la contabilidad pública. Muy buenas noches, mi nombre es Carmen, como ya lo había dicho mi compañera, y voy a hablar de la regulación de la contabilidad pública en Colombia. Vamos a hablar del marco teórico, donde decimos que la contabilidad pública es un sistema de información que registra, organiza y reporta las operaciones financieras del sector público. Tenemos como principios fundamentales la relevancia, la confiabilidad, la oportunidad, comparabilidad y claridad. Esto se apoya en los estándares internacionales como son las normas internacionales de contabilidad para el sector público, NIF y PIS y SAS. La importancia de la regulación en la contabilidad pública en Colombia. Esta nos permite evaluar la gestión de entidades públicas y promover la confianza en la ciudadana. Facilita la toma de decisiones basadas en información veraz y oportuna. Apoya la transparencia en el uso de recursos públicos y la lucha contra la corrupción. Tenemos como marco metodológico, método normativo cumplimiento de normas emitidas por CGN. Tenemos método comparativo, convergencia con estándares internacionales que son las ISAT. Y tenemos el método fundamental, el análisis de leyes, decretos, resoluciones y manuales técnicos. El uso de instrumentos como es el PSGN, el CHI, el SI y el de la Nación. Tenemos como instrumentos técnicos en la regulación de la contabilidad pública en Colombia el PGCP, el Plan General de Contabilidad Pública, clasificador de cuentas que regulan el registro de operaciones. Y el consolidador de Hacienda de Información Pública. Es una herramienta para reportar información contable. Y tenemos el SI de la Nación, que es el sistema que administra el presupuesto y la ejecución financiera a nivel nacional. Tenemos como normatividad la regulación pública en Colombia, está definida por los regímenes de contabilidad pública, que es el RCP. El RCP es expedido por la Contaduría Nacional General de la Nación, CG, y se complementa con decretos, resoluciones y manuales técnicos que orientan a la aplicación de la práctica. Compañera, la próxima. Listo.
Criterios de evaluación. ¿Te devuelves un poquito, compañera? Gracias. Criterios de evaluación. Lean a la siguiente diapositiva, compañera. Criterios de evaluación. Pertinencia, información útil para la toma de decisiones en la gestión pública. Transparencia, datos claros, verificables y accesibles a la ciudadanía. Comparabilidad, permite el análisis entre entidades y periodos diferentes. Funcionamiento en Colombia. ¿Cómo funciona la regulación de la contabilidad pública? Resumen explicativo. La contabilidad pública se rige por el régimen de contabilidad pública, por el CGN, por el CHITI de la Nación y tienen como objetivo uniformidad, transparencia y rendición de cuentas. La siguiente. Retos y desafíos. Adaptación a las normas internacionales de contabilidad del sector público y SAT. Capacitación permanente a los contadores públicos del sector estatal. Tenemos como un reto mejorar la calidad de los reportes financieros y su accesibilidad. Y tenemos como desafío un uso adecuado de la tecnología para la consolidación de la información. Como conclusiones tenemos que la contabilidad pública es un pilar fundamental para la gestión de los recursos públicos y el funcionamiento de la estructura del Estado, a través de una mirada hacia la transparencia en la administración gubernamental y en las entidades del gobierno, con la implementación de un sistema eficaz. La CGN lidera la normatividad contable bajo el régimen de contabilidad pública RSP. Los instrumentos técnicos aseguran inconformidad, uniformidad y confiabilidad a la información. También contribuyen al fortalecimiento de la confianza ciudadana y buena gobernanza. Tenemos como referencias bibliográficas en Contaduría Nacional de la Nación, 2019, que es el Manual de la Contabilidad Pública. Tenemos la Contraloría General de la República, que es el informe de auditoría sobre la gestión de recursos públicos. Y tenemos el decreto 2649 de 1993, que ese decreto se reglamenta con la contabilidad pública. Tenemos la Federación Internacional de Contadores Públicos y marco conceptual para la contabilidad. Y tenemos Global Report, ICT, y tenemos Instituto Internacional de Contabilidad Pública, Guía de Buenas Prácticas en Contabilidad Pública. Muchas gracias por estar allí atentos.